Hola macrameras y macrameros, bienvenidos a un episodio más de Mock Macramé edición Halloween. Hoy te traigo estos angelitos oscuros que me encantan en lo personal, le agregan ese toque un poco gótico y también diferente a tu decoración de Halloween. Así que sin más, comenzamos. Y vamos a empezar por el pelo. Vamos a enrollar nuestra lana de aproximadamente unos 10 centímetros. Voy a enrollar 10 trozos de lana y ahora voy a cortar un trocito para atar el pelo. Voy a hacer un nudo sencillo y voy a agregar la cuerda para poder colgarlo. Para ello estoy haciendo un nudo sencillo y lo estoy metiendo simplemente en la cuerda para atar el pelo. Ahora voy a hacer otro nudo sencillo y voy a tomar mi cuenta de madera y la voy a pasar con ayuda de una horquilla. Ahora voy a tomar lo que sería el vestido. He utilizado la misma lana negra y voy a atarlo con un nudo sencillo. Ahora voy a tomar un trozo de cuerda de macramé de 3 milímetros para los brazos. Lo voy a atar también con otro nudo sencillo doble. Voy a cortar y ahora voy a hacer un nudo mágico para hacer el cinturón de nuestro ángel. Vamos a hacer un bucle y vamos a hacer movimientos envolventes alrededor de nuestra borla. Y ya cuando haya terminado lo voy a pasar con ayuda de mi horquilla a través del bucle que hemos formado al principio. Voy a tirar y voy a cortar el exceso de hilo. Y ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a empezar a desenrollar lo que sería el cabello de nuestro ángel. Y también voy a desenrollar unas cuantas hilos de lana del vestido también para aportarle textura. Vamos a por las alas ahora. Vamos a tomar nuestra cuerda larga, vamos a juntar las puntas y vamos a hacer un nudo sencillo en el cuello. Esa será la parte de atrás de nuestro ángel. Le vamos a dar la vuelta y vamos a tomar 3 cuerdas, 3 trozos de lana. Vamos a montarlos con nudos alondra invertidos y como ves yo estoy utilizando esta técnica que me gusta mucho para montar cuerdas que son más largas. Como ves, creo que es más fácil cuando lo ves que explicarlo. Los monto en mi dedo pulgar y luego los paso a través de mi cuerda guía. Voy a apretar y si prefieres el método normal del nudo alondra invertido te lo estaré dejando en la tarjeta de arriba. Y ahora vamos a tomar nuestra cuerda guía y vamos a comenzar a hacer nudos festón doble. Como ves estoy pasando la cuerda por enfrente, por detrás y a través del bucle. Y esto es lo que estaré haciendo hasta finalizar las alas de nuestro ángel. Vamos a ir haciendo en forma de zigzag nuestra cuerda guía.
Y ahora irá hacia la derecha. Y vamos a hacer una vuelta más hacia la izquierda. Vamos a repetir los mismos pasos para el ala de la izquierda y ahora vamos a unir nuestras alas con un nudo festón doble en diagonal. Y ahora vamos a cortar el exceso de lana en forma de V. Cortamos el exceso de cuerda de nuestros brazos y vamos a cortarlo en diagonal. Emparejamos bien. Y así nos han quedado nuestros ángeles oscuros. Espero que este tutorial te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo. Sin más, me despido de ti y nos vemos en la próxima.